el tema más importante probablemente del curso y uno de los más extensos. Bueno, vámonos con la obstrucción de vías urinarias. Déjenme ver. Vámonos entonces. Vámonos aquí por la mitad. Vámonos. Déjame ver. Marco Roberto González. Oye, Marco Roberto, dime cuál es el límite que define si una obstrucción urinaria es alta o baja, Marco Roberto. ¿Cuál es el límite anatómico que define si una obstrucción urinaria es alta o baja? Es la unión vesicouretral. Perfecto, la unión uretero-vesical, donde llega el uretero a la vejiga, lo de que está ahí para arriba es alto. Y de la vejiga para abajo, pues lógicamente es bajo. Muy bien, Marco, muy bien. Muy bien. Vámonos más adelante. Vámonos con Paula. Paula Natalia. Bien, la obstrucción urinaria puede provocar daño en los riñones por dos mecanismos. La obstrucción urinaria. ¿Cuáles son los dos mecanismos para producir patología de la obstrucción, Paula? Son dos mecanismos. Es uno por éstasis urinaria y otro por Bien, dilatación. bien, la estasis da infección y la dilatación, hidronefrosis y muerte del parénquima renal. Muy bien, Paula, excelente. Vámonos entonces con Abiel. Vamos con Abiel Isaí. Sí, doctor. Sí, vamos a ver, permítame un segundo. Fíjate bien, Abiel, ¿por qué muchos pacientes, Abiel, aunque la orina va muy saturada, por ejemplo, muy llena de calcio o muy llena de ácido úrico, se llama saturada, va muy saturada de sales, Abiel, ¿por qué no forman litos? Decía ahí que porque necesitaba la presencia como de algún cuerpo para que se precipitaran las sales. No, forman un núcleo, el Un núcleo, núcleo empieza exacto. la precipitación, pero ok, pero ¿por qué no forman? Muchos tienen hipercalciuria y tienen uricosuria y no forman litos. ¿Por qué? Por la presencia de inhibidores de las formaciones de calcio. Excelente, está bien, porque tienen inhibidores, ¿verdad? Entonces, para que formemos litos, Abiel, se requiere ir la orina muy saturada, muy llena de esos materiales. Dos, la nucleación, que se empiezan a juntar iones y se hagan más pesados. Y tres, que no tengas inhibidores, de la agregación, del acúmulo de iones para formar litos. Y los que tienen buenos inhibidores, puede ser que no formen litos. Bueno, muy bien, muy bien. Abiel, vamos con Fátima Paulina Jaime. ¿Qué es, Fátima? El uroclasio. ¿Es un fármaco para alcalinizar la orina? ¿Alcalinizarla? No. A ver, ¿qué hace? ¿Qué es el uroclasio? Puede Pues alcalinizarla. es profiláctico para la quimiólisis de la litiasis úrica. Perfecto, bien, es un fármaco, fíjate que trae citratos, también puede alcalinizarla, ¿eh? Entonces, los citratos son los principales inhibidores de lo que ahorita me decía Abiel, para que no formes litos. Muy bien, Fátima Paulina, muy bien, Fátima Paulina. Vámonos más adelante. Fíjate bien, María Fernanda López, hay un tipo de litos que se llaman astas de venado, coraliformes, forma de coral, se meten en toda la anatomía de los tubos, de las pelvecillas renales y matan tu riñón. ¿De qué están hechos, Fátima Paulina? No, María Fernanda. Ah, sí. Decía que estaban hechos de magnesio y que eran los que se le llamaban, pues, los de estrubita, ¿no? ¿Eran hechos de magnesio o también Bien. podían ser de amonio? Bien, fosfato de amonio y magnesio. Muy bien. Fosfato de amonio y magnesio se llaman estrubita. Son desechos son residuos fecales, si quieres comentarles, de bacterias.
y forman litos coraliformes o astas de venado. Toman exactamente el molde de la pelvicilla renal y matan a tu riñón. Esos son bien feos. Coloquialmente se le llama estrubita. Muy bien, muy bien. Vámonos adelante, continuamos el tema. Me quedé en Fátima, me quedé en María Fernanda. Empecemos el tema. Muy bien. Bien, buenos días. Vamos a hablarles sobre los síndromes de obstrucción de vías urinarias. Bien. Bien, las alteraciones obstructivas se pueden presentar en personas de cualquier edad y afectar a cualquier nivel de las vías urinarias, desde la pelvis renal hasta la uretra. Y estas pueden ser bilaterales, unilaterales, parciales o completas y presentarse de manera súbita o más gradual. Dentro de las causas de la obstrucción de vías urinarias encontramos a los cálculos renales, el embarazo, la hiperplasia prostática o el cáncer de próstata. Y bien, añadí esta tabla que viene en el libro con las causas de obstrucción de vías urinarias, en donde nos ponen las causas y a qué nivel se suelen encontrar. Fíjate bien, maestro, por ahí les mandé una foto con Esmeralda, porque tiene algunos errores ahí el libro en litiasis, en los cuadros y todo, tiene algunos errores y de traducción. Adelante, maestro, muy bien. Sí. Siguiente, por favor. Bueno, antes, la uropatía obstructiva, nos decía el libro que se clasifica según su localización, el grado de obstrucción y la duración en la que ésta se encuentre. Bien. Bien, pasando ya, las obstrucciones de vías urinarias inferiores se dan por debajo de la unión uretero-vesical y suelen presentarse de manera bilateral. En comparación, las obstrucciones de vías urinarias superiores se dan por arriba de la unión uretero-vesical y suelen ser unilaterales. Ambas pueden estar de forma completa o parcial, o la obstrucción, y si se presentan en un periodo corto de tiempo con una aparición súbita, se clasifican como agudas. El libro nos da el ejemplo de los cálculos renales que pues entran en estas de agudas. En cambio, si estas se presentan en un periodo más largo de tiempo con una aparición más lenta, ya se clasifican como crónicas y como ejemplo tenemos a las anomalías congénitas ureterovesicales. El diagnóstico a tiempo de las obstrucciones agudas es importante, ya que la mayoría de las causas que las provocan son reversibles y un tratamiento oportuno pues evita que estas progresen a patologías más graves. La obstrucción bilateral aguda lleva a la insuficiencia renal aguda, así como un riñón obstruido a la atrofia renal y también pues la obstrucción bilateral a una insuficiencia renal crónica. Bien, fíjate, maestra, entonces, cuando vemos un paciente, debemos hacer semiología de muchas cosas. Tú me dijiste, ¿es unilateral o es bilateral? Debemos precisarlo rápido. 2, ¿es aguda o es crónica? Y 3, ¿es parcial, deja pasar orina, o es completa? Si un paciente me hace anuria súbita, pues es aguda. Y debo pensar lo más lógico, que se encuentra de la vejiga hacia abajo. Aunque puede tener la mala suerte de que tenga lito en los dos ureteros, ¿eh? Puede ser. Pero entonces generalmente voy a ubicar tiempo, porcentaje de obstrucción, ¿verdad? Debo, y si es de un lado o de los dos lados. Adelante, Maxi, muy bien. Siguiente, por favor. Bien, pasando los mecanismos del daño renal, estos van a estar determinados por la duración y el grado de obstrucción. Dentro de los dos más importantes, tenemos a la estasis de la orina, que puede predisponer a la infección y formación de cálculos, y a la dilatación progresiva de los conductos colectores y las estructuras renales, que pueden derivar en destrucción y atrofia renal. El estancamiento de la orina va a predisponer a la aparición de focos infecciosos que se pueden diseminar por las vías urinarias y que una vez que estos que se establecen, pues suelen ser difíciles de erradicar. Esto igual se entiende por la anatomía de las bacterias que lo provocan, ya que la mayoría de ellas tienen como fimbrias o pelitos que se adhieren firmemente al urotelio y pues de ahí no se quitan. Dentro de los dos agentes etiológicos más comunes o los que nos menciona el libro que provocan esta infección, encontramos el proteus y a los estafilococos. Estos son microorganismos degradadores de la urea y bueno, su mecanismo de acción también aumenta la producción de amoníaco, aumentando el pH de la orina, haciéndola más alcalina. Esto, aparte de darles como un ambiente más agradable para que se reproduzcan, en el libro nos dice que predispone a la
predispone al depósito de las sales de calcio, formando pues litos. Y el litos también va a ser importante para provocar una respuesta inflamatoria. Bien, fíjate, entonces, Maexi, permíteme un segundo. Hay organismos, Maexi, como el estafilococo, como el Proteus mirabilis, algunas escherichias también, que tienen enzimas ureasas, y entonces desdoblan la urea va en la orina, la desdoblan, ¿verdad? Aumentan el amoníaco y los productos nitrogenados. ¿Cómo los ve? ¿Qué verás en el examen de orina cuando hay estos organismos, Maexi? En tu examen de orina para hacer un diagnóstico, ¿qué ves? ¿Qué dato ves en el examen de orina? ¿Un aumento en el nitrógeno? Nitritos. Ustedes ven los exámenes de orina, les pido que los vean los que les he enviado o los que ustedes tengan. Ves nitritos positivos. Pero como no todos los gérmenes desdoblan urea, además de los nitritos, ahora desde hace unos 5 años, los laboratorios nos reportan otro marcador que se llama esterasa leucocitaria, que quiere decir que los leucocitos están muy activos contra gérmenes. Entonces te fijas en los nitritos para los que desdoblan urea y en los que no, en la esterasa leucocitaria. Bien, síguele, maestro, muy bien. Sí. La obstrucción también, en la obstrucción grave, parcial o completa, que ya es el otro mecanismo de daño renal, encontramos que se continúa con la filtración glomerular por un periodo corto de tiempo. Esto va a aumentar la producción de orina y como no se está drenando, se va a acumular en los cálices y en la pelvis del riñón. Esto va a hacer que estos se dilaten de manera importante y el aumento en la presión de la pelvis del riñón puede retransmitirse, nos decía el libro, a los conductos colectores, comprimiendo los vasos sanguíneos y llevando a la atrofia del parénquima renal. Y bien, las principales alteraciones que se manifiestan al comienzo van a ser tubulares y esto se va a presentar en forma de incapacidad para concentrar la orina. Solo después de esto va a haber ya una disminución en la tasa de filtrado glomerular. Bien, fíjate bien, Maexi, fíjate bien, Daniel, fíjate, Luis, fíjate, Guillermo, Abiel, ¿cómo es posible que un riñón se pueda morir por un lito si es una obstrucción postrenal? Ya está la orina formada y el riñón quedó muy atrás. ¿Cómo se muere? Por el mecanismo de hipertensión retrógrada, que me acaba de decir Maexi. Se tapa, ya no drena la orina, se empiezan a ingurgitar los conductos, los ureteros, la pelvecilla, los colectores, se empiezan a ingurgitar, se ingurgitan a tal grado que su presión empieza a ser mayor que la de la arteriola aferente. Y entonces el riñón ya no tiene perfusión y se muere isquémico. Ese es el mecanismo de daño de la obstrucción urinaria. Créeme que muchos residentes de medicina interna, de urología, de urgencias, no saben, no saben por qué un lito puede matar a un riñón por este mecanismo. Adelante. Sí, eso sería todo de mi parte. Muy bien, adelante. Ok, bueno, yo voy a continuar con la parte de hidronefrosis. Bueno, esta se va a conocer como la dilatación por la orina. Bueno, en sí es una dilatación que vamos a poder observarla en la pelvis renal y en los cálices. Esta dilatación va a estar relacionada a su vez con una atrofia progresiva del riñón, esto dado por una obstrucción en el flujo de orina. Y esta afectación depende de la duración, del grado y del nivel de la obstrucción que se puede encontrar. En casos muy graves o incluso pues, avanzados, el riñón va a sufrir cierta transformación. En este caso podemos identificar que pues, la estructura quística de la pared va a estar delgada y tiene una atrofia parenquimatosa. También podremos encontrar que hay una obliteración total de las paredes y que existe un adelgazamiento de la corteza. La afectación en sí casi siempre es unilateral, pero también podemos encontrar la bilateral. Y en este caso, pues se localiza porque pues más bien, la obstrucción se localiza por debajo del nivel de la unión ureterovesical. Bien, Evelyn, aquí se ve el mecanismo que les decía, pásame el previo, todo lo amarillo, y también en el hidrouréter, que es la que sigue, eso se llama hidronefrosis.
Entonces, se empieza a tensar, a tensar y empieza a comprimir el parénquima renal hasta que lo adelgaza y lo mata porque se queda isquémico. Ya no hay perfusión. Eso se va a llamar bolsa hidronefrótica. Cuando estén con nosotros en los hospitales, si detectamos que un paciente tiene hidronefrosis en el ultrasonido, no lo podemos mandar a casa, ¿eh? Aunque ya le hayamos quitado la fiebre, el dolor, si tiene hidronefrosis tiene que quedarse hasta que el urólogo lo destape. El urólogo es como un plomero de las vías urinarias, no confundir con el nefrólogo. El urólogo sale de la cirugía hasta que lo destape. Si lo mandamos a casa, ya sin fiebre, sin dolor, pero con hidronefrosis, se va a morir ese riñón, Evelyn. ¿Ok? Adelante. Bueno, ahora voy a hablarles un poco acerca de lo que sería el hidrouréter. Se forma cuando hay una obstrucción que afecta el flujo de la orina y esto desde el uréter distal. Y pues hay un aumento de la presión y esto induce la dilatación. ¿Ok? Bueno, vamos a encontrar que pues puede haber un hidrouréter bilateral y esto se genera por una complicación de la obstrucción del flujo de la vejiga. En este caso nos menciona que por hiperplasia prostática, pero también se puede generar, por ejemplo, una obstrucción ureteral en la mujer, pero debido a cáncer uterino, como vemos en la imagen. Fíjate, Evelyn, que la mayoría de mujeres con CACU, con cáncer cervicuterino, se nos mueren por la invasión a parametrios, a los lados del útero, y entonces se invaden los ureteros. Y los dos ureteros, Evelyn, se tapan y se nos mueren de insuficiencia renal. Algunas en la actualidad las dializamos o las hacemos hemodiálisis y entonces ya no mueren por esta causa, pero pues el cáncer sigue invadiendo y te invade cerebro, pulmones y te mata. Pero la mayoría de muertes todavía hace pocos años era por insuficiencia renal causada por invasión de los dos ureteros. Adelante. Bueno, al hablar de las manifestaciones clínicas, estas dependen del sitio de la obstrucción, de la causa y de la rapidez con la que se desarrollan. En el caso de que pues existe pues la obstrucción de las vías urinarias, esto favorece a un crecimiento de microorganismos. Entonces, por lo tanto, debe de sospecharse que pues esta obstrucción pues esté presente en personas con una infección en vías urinarias recurrente. Claro. Ahora, las hidronefrosis en un principio pues son asintomáticas por periodos largos. Esto es dado porque pues el riñón que no está afectado pues tiene la capacidad de mantener la función renal de una manera adecuada. Ahora, el primero de las manifestaciones es el dolor. En este caso es debido por una distensión del sistema colector y de la cápsula renal. Posteriormente puede haber un dolor de intensidad aguda, esto por una obstrucción supravesical aguda, y también podemos encontrar que una causa insidiosa de obstrucción es la estenosis de la unión ureteropélvica y esta va a presentar poco dolor, pero es más grave porque hay una destrucción completa del riñón. Bien, cuando un paciente, Evelyn, te haga infección de vías urinarias de repetición y que su vida sea relativamente normal, porque luego hay algunas prácticas sexuales que no quiero ahorita entrar en detalle, que pueden favorecer las infecciones urinarias. Pero bueno, ok, tiene una vida relativamente normal. No vamos a creer, como piensa la gente, que el antibiótico es malo, que le está dando un mal antibiótico. No, si se está reinfectando, por favor, busca la obstrucción. A lo mejor trae un lito, a lo mejor tiene acodamiento de un uretero, a lo mejor tiene doble sistema calicial y un tubo no está drenando bien, a lo mejor tiene reflujo vésico ureteral. Búscale si no tiene obstrucción. Adelante. Bueno, ahora al hablar de una obstrucción bilateral completa, en esta vamos a identificar que pues el paciente presenta oliguria, anuria e incluso insuficiencia renal y esta obstrucción puede imitar a una anomalía prerrenal. Ahora, al hablar de una obstrucción bilateral, pero en este caso parcial, la manifestación temprana que se presenta es la incapacidad para concentrar la orina. También podremos encontrar asimismo la poliuria y la nicturia. Y bueno, nos menciona también que pues la complicación ocasional de la obstrucción en las vías urinarias es la hipertensión. Esta es frecuente a su vez en la obstrucción unilateral
y esta va a producir un aumento en la secreción de la renina, y esto, debido a que pues es una consecuencia de que pues el flujo sanguíneo renal se encuentra afectado. Ahora, el alivio de la obstrucción bilateral, más que nada pues esta obstrucción bilateral está relacionada con el volumen. Para que se encuentre, bueno, para aliviarla se necesita de una pérdida del volumen y también de la disminución de la presión arterial. Bien, a veces la anuria brusca de una piedra que tape la uretra te confunde con insuficiencia prerrenal, de cuando se quedó el riñón isquémico e hicimos las fases de oliguria, luego poliuria, bueno, primero agresión, oliguria, luego poliuria y luego recuperación. Te confunde. ¿Cómo sales de la duda? Ponle una sonda, y si hay orina en la vejiga, pues no es prerrenal, estaba tapado el conducto, sales de la duda. Bien, ya quedamos que la incapacidad para concentrar orina se va a llamar isostenuria, cuando se va acercando al 1.00. Lo normal es de 1.015 a 1.030, se va a llamar isostenuria. Bien, cuando hay una obstrucción y no puede salir la orina, se va tensando el riñón, ya comenté yo, cuando el mecanismo de hipertensión retrógrada, entonces el riñón se empieza a quedar isquémico. ¿Y cómo grita el riñón? No grita con voz como nosotros, pues ya nos damos cuenta. ¿Cómo grita? Pues liberando renina. ¿Y qué hace la renina? Pues te da hipertensión. ¿Ok? Adelante. Bueno, ahora acerca del diagnóstico y el tratamiento, como tal, pues estas son afecciones que por lo regular son tratables, pero cuando existe un retraso en su tratamiento, esto puede ocasionar un daño renal permanente. Ahora, para los métodos diagnósticos podemos ocupar la ecografía, ya que pues esta es de una modalidad simple y no es invasiva y es útil para observar una obstrucción urinaria. También podemos apoyarnos de una gamografía por tomografía computarizada, una urografía intravenosa y también un análisis de orina. Este es útil porque pues es para conocer el grado de afección renal y también la presencia de alguna infección. Ahora, el tratamiento va a depender de la causa. Podemos eliminar ya sea los cálculos urinarios o realizar algún tratamiento quirúrgico en el caso de que existan malformaciones estructurales y pues también el propio tratamiento de la infección de la vía urinaria. Bien, Evelyn, cuando tengamos un paciente, vamos a pedirle de inicio ultrasonido y placa simple de abdomen y asuados. Si los asuados se empiezan a elevar, no le pidas nunca urografía excretora, jamás, porque el medio de contraste va a terminar por matar al riñón. Entonces le pedimos tomografía de abdomen simple, ¿verdad? La urografía excretora solo la vamos a pedir si la función renal es adecuada, si no está elevando asuados, ¿ok? Adelante. Está bien. Y bueno, sería todo por mi parte. Bien, Evelyn, muy bien. Bueno, ahora ya seguimos con lo que el tema de cálculos renales. En estos, pues sabemos que van a ser la causa más frecuente de obstrucción de las vías urinarias. Solo van a estar superados por las infecciones de las vías urinarias y por alteraciones prostáticas. Se le va a definir como los agregados policristalinos de material que excretan los riñones a través de la orina. Y aunque sabemos que se pueden formar en cualquier parte del sistema urinario, el mayor porcentaje se va a encontrar o se va a formar a nivel renal. Bien. Bueno, dentro de la etiología y la patogenia, pues se sabe que es complejo saber la formación o cómo es que se generan estos, pero se cree que el incremento de concentraciones sanguíneas y urinarias de los componentes que los forman y además la interacción, los cambios anatómicos en la estructura de las vías urinarias y algunas influencias metabólicas y endocrinas, así como algunos factores dietéticos y las infecciones en vías urinarias, pueden determinar que haya formación de estos. Bueno, es necesario la participación de dos elementos para que estos se puedan formar. Una es que la orina esté muy saturada, como ya les mencioné, de los compuestos que los forman, ya sea sales de calcio, de ácido úrico, de fosfato de magnesio, amonio o de cistina. Y por otro lado, tenemos que dentro de las vías urinarias haya un entorno que permita el crecimiento o la formación de lo que se conoce como un nido de estos componentes.
El que haya una orina muy saturada, pues se sabe que depende mucho de la concentración del soluto, del pH de la orina, la fuerza iónica y la precipitación. Estos en conjunto pues favorecen a que la orina se encuentre muy saturada de estos componentes. Por el otro lado del entorno que permita su crecimiento, pues se sabe que muchas veces hay formación de pequeños núcleos de estos cristales, pero que no siempre son capaces de formar o de atraer más para formar ya como tal un lito. Pero se sabe que los que son más grandes forman núcleos estables y estos van incrementando de tamaño. Debido a la sobresaturación que hay en la orina, pues tenemos la formación de los cálculos. Y como nos preguntó el doctor, de que se sabe que hay pacientes o personas que tienen orina muy sobresaturada, pero que no forman cálculos, y esto se cree que es por inhibidores naturales como el citrato y el magnesio, que pues están presentes en ciertas personas más que en otras. Y debido a esto, pues ya se conoce que el citrato de potasio pues es eficaz para tratar esta patología, principalmente porque disminuye la cristalización de calcio. Muy bien, Fer. Entonces ya veíamos con Abiel y con Fátima Paulina lo que son la orina muy saturada, muy cargada de ácido úrico, o muy cargada de calcio, o muy cargada de oxalatos que vienen en las nueces, en el cacahuate, en el chocolate, los cuales hay que prohibir cuando hay litos de este tipo. O de repente las fuerzas iónicas se empiezan a conjuntar y forman un núcleo de átomos ya más pesados, Fer, y ese ya se llama nido o núcleo, y se empiezan a agregar y agregar y agregar. Pero tenemos quien nos defienda, que son los inhibidores naturales, ¿verdad? Y si no, pues podemos hacer algunas cosas como el uroclasio, que se los pedí que lo investigaran porque luego no se ve mucho en fármaco, o podemos alcalinizar la orina o acidificarla, porque hay litos que crecen en orina ácida, entonces la alcalinizamos, y hay litos como los de estruvita que crecen en orina alcalina, entonces la acidificamos, ¿verdad? Muy bien, adelante. Siguiente. Bueno, entonces ya vamos a hablar de los tipos de cálculos. Son 4 principales y esta es la tablita que está en el libro, pero ya está corregida con las correcciones que nos hizo el doctor. Bien, entonces, pues se sabe que hay 4 tipos de cálculos principales. Los que están formados por calcio, es oxalato y fosfato. Los de fosfato de magnesio y amonio, los que están formados por ácido úrico y la cistina. Dependiendo de la formación o de la sustancia que los forma, pues va a ser los factores que contribuyen y el tratamiento. Por ejemplo, en los tipos de cálculo formados por calcio, pues se sabe que son los más comunes, dentro del 70 hasta el 80% están formados por estos, y de estos, del 13 al 44% salen positivos en cultivos para bacterias como E. coli y pseudomonas. Dentro de los factores que contribuyen a su formación, pues como sabemos, ¿no? Están formados de calcio, pues la hipercalcemia o la hipercalciuria son factores que predisponen. La inmovilización prolongada, decía que era por resorción ósea, también era un factor de riesgo. El hiperparatiroidismo, la intoxicación por vitamina B12, osteopatía difusa y el síndrome de leche alcali, acidosis tubular renal y la hiperoxaluria. Entonces, pues ya como sabemos que estos son los factores que contribuyen, pues el tratamiento muchas veces se va a referir o a fijar en tratar esas alteraciones principalmente, también en el administrar el aumento de la ingesta de líquidos, los diuréticos tiacídicos y limitar alimentos ricos en oxalatos, que era lo que nos mencionaba el doctor muchas veces. Bien, Fer, entonces fíjate, si alguien te está haciendo litos por calcio o tú sospechas, ojalá pudiéramos recuperar el lito de la orina y analizarlo, pero a veces no, pues le jalan al baño o a veces no se dan cuenta. Pero si no, debemos de analizar cuánto calcio tenemos en sangre, calcio, fósforo y magnesio le vas a pedir a tu paciente en sangre y en orina de 24 horas. Y si tiene exceso de calcio o tiene exceso de calcio en sangre, casi podemos predecir que es el calcio el que le está afectando. Y si tiene hipercalcemia, ¿qué más investigarías? Pues cómo está la hormona paratiroidea. Entonces vas a pedir PTH. Como ya veíamos el hiperparatiroidismo del renal, y si está elevada, pues el problema es un hiperparatiroidismo. Dentro del tratamiento, a todos, si ustedes ven a los 4 tipos, es aumento de ingesta de líquidos.
Pero aquí en los de calcio, además, vamos a quitar oxalatos del chocolate, lo que ya dijimos de las nueces y demás. Y algo importante, aquí podemos darles tiacidas, hidroclorotiacida o clortalidona, porque es el único diurético que hace que tú no orines calcio, ¿verdad? Y lo retiene y evita que tu orina se sature de calcio. Adelante, Fer. Bueno, en los cálculos que están formados por magnesio y amonio, que era lo que preguntaba el doctor, que también se le conocen como de estrubitas, se sabe que los factores que más contribuyen a su formación pues son las infecciones en vías urinarias por división de la urea o por bacterias que tienen a esta proteína ureasa que va a dividir a la urea en amonio y en dióxido de carbono. Entonces, pues el amonio que se libera es amoníaco, perdón, aquí es amoníaco. La urea la divide en amoníaco y en dióxido de carbono, y este amoníaco, al unirse a hidrógeno, a iones hidrógeno, forma amonio, que pues es el contribuyente principal de la formación de estos litos. Esto hace que aumente el pH, formando una orina alcalina, que era lo que nos corrigió el doctor, de un pH mayor a 7, y pues estos son lo que contribuye a que se formen estos cálculos estrubita. Entonces, pues el tratamiento se va a basar principalmente en tratar la infección por estas bacterias, en acidificar la orina y en aumentar, como ya nos dijo el doctor, aumentar la ingesta de líquidos. Bien, Fer. Entonces aquí en estos litos, fíjate que vas a encontrar orina alcalina, porque forman NH3, desdoblan la urea y forman NH3, y el NH3 le roba un hidrógeno de la secreción tubular de la orina, se roba un hidrógeno, se convierte en amonio, pero al robar un hidrógeno, la alcaliniza más. Eso encuentras en el examen de orina. Ven que el examen de orina hay un apartado, un renglón que dice pH. Ahí te debes fijar. pH alto y nitritos altos, pues quiere decir que es una bacteria formadora de ureasa. Bien, aquí le vas a dar antibiótico, aumentar la ingesta de líquidos. Oye, pero ¿cómo acidificas la orina, Fer? ¿Qué haces? ¿Tú qué les das? Pues algún... ¿Ácido clorhídrico? no. No, ¿qué les das? Les das vitamina C, les das redoxón, o sea, vitamina C, 1 gramo diario. Y ese es ácido ascórbico, ácido débil, le das vitamina C. Y eso acidifica la orina, más el antibiótico. Adelante, Fer. Ya le estoy diciendo cosas que no tienen el libro, me tienen que pagar aparte, ¿eh? Adelante. Bueno, vamos ahora con el tipo de cálculo que están formados por ácido úrico o urato. Estos pues solo representan un 7%, y pues entre los factores más predisponentes tenemos a las personas que tienen gota, una dieta alta en purinas, y también se vincula con aumento del índice de masa corporal y el aumento del pH y un pH en la orina bajo. Pues entonces el tratamiento igual, ingesta alta del allopurinol, la alcalinización de la orina con sales alcalinas de potasio, y pues dice que estos litos, a diferencia de los de calcio, por ejemplo, cuando los vemos en radiografía no van a ser visibles, y pues eso también nos puede ayudar un poco con el diagnóstico. Ahora sí, tenemos... Permíteme un poquito. Sí. Estos no los ves en la radiografía, porque son atravesados por los rayos X. Estos no los ves. Aquí requieres la urografía para poderlos ver, y ves un defecto de llenado. Oye, aquí les damos allopurinol si tienen hiperuricemia, pero a veces no hay hiperuricemia, nada más hay hiperuricosuria, mucho ácido úrico en la orina. Aquí alcalinizamos la orina. ¿Con qué la alcalinizamos? Con sales de potasio, alcalinas de potasio, o con bicarbonato, con polvito bicarbonato, ¿verdad? De sodio. Bien, oye, ¿qué fármaco nunca les darías aquí, Fer? A los de ácido úrico. Nunca les des un uricosúrico. A lo mejor ya lo vieron con el doctor Casal, Probenecid. Por ejemplo, el Probenecid hace que el ácido úrico se vaya a la orina. Nunca les vais a dar Probenecid, nunca. Ni les des aspirina a estos, porque la aspirina bloquea el segmento 1 del túbulo contornado proximal, donde se absorbe el ácido úrico y favorece que haya mucho ácido úrico en la orina. ¿Ok? Y además la acidifica, pues ya lo amolamos. Vámonos con la cistina. Okay. Y ahora ya el último tipo de cálculo pues es la cistina. Dice que estos representan menos del 1 al 3%, pero que son importantes porque son como cálculos muy comunes en la infancia. Estos pues están
Entre los que predisponen está la cistinuria, que es una alteración hereditaria del metabolismo de los aminoácidos, y pues igual el tratamiento es aumento de ingesta de líquidos y alcalinización de la orina. Dice que estos se van a asemejar a los estruvita muchas veces, nada más que aquí no van a presentar infección, como ya habíamos visto acá, que es muy común que haya una infección antes de que se formen los cálculos de estruvita. En estos pues se van a formar, pero no siempre va a haber una infección presente. Bien. Bueno, importante igual bueno, solo les iba a mencionar que la anterior. Bueno, me faltaba mencionarles esto, que los cálculos de fosfato de magnesio y de amonio, pues son los que se le conocen como enasta de venado, y esta es la imagen que está en el libro. Estos son unos cálculos de enasta de venado. Son muy grandes muchas veces, la mayoría de las veces, y para su tratamiento casi siempre se necesita litotipsia o tratamiento quirúrgico. Bien, esos son los peores, Fernanda. Son los peores. Se llaman astas de venado o coraliformes, formas de coral. Hacen el molde de toda tu pelvecilla y de tus colectores y te matan a tu riñón. Y como están hasta arriba, Fer, casi no dan dolor cólico. Vamos a ver que puede haber dos tipos de dolor en riñón. El cólico, que es el propio del uretero, y el dolor sordo, que es arriba, como estos. Entonces, el cólico es el fuerte y me dobla y a vomitar y a llegar a urgencias y a patalear y a gritarnos, a decirnos groserías. No, ¿cómo nos dicen groserías estos, Así que prepárense. Estos no tanto porque están hasta arriba y te va matando tu riñón sin que te des cuenta. ¿Ok? Adelante, estos requieren cirugía, lógicamente son muy grandotes. Adelante. Bueno, eso por mi parte. Bien. Vamos a continuar con las manifestaciones clínicas y vamos a tener que una de las manifestaciones principales en los cálculos renales pues va a ser el dolor. De estos vamos a tener dos tipos. Uno va a ser el cólico renal y el otro es el dolor renal no espasmódico. Empezando con el cólico renal, este va a ser un dolor espasmódico que va a acompañar a la distensión del sistema colector o del uréter, y los síntomas se van a producir cuando principalmente se presenten cálculos de 1 a 5 milímetros de diámetro, ya que estos se van a poder mover hacia el uréter y de esta manera obstruir el flujo. El dolor cólico ureteral se va a manifestar por ser un dolor agudo, intermitente, y muchas veces lo refieren como un dolor muy intolerable. Este se va a localizar pues, en la parte lumbar y en el cuadrante superior externo del abdomen del lado afectado. Este dolor muchas veces también va a tener la capacidad de irradiarse hacia el cuadrante abdominal inferior, hacia la vejiga, al perineo y en el caso de los hombres al escroto. También la piel muchas veces se va a encontrar fría, húmeda, y se van a poder también producir náuseas y vómito. Bien, Lisbeth, pues los litros vienen de 1 a 5 milímetros. Casi de 1 no te dan dolor, pues son arenillas, pero 4 o 5 milímetros ya te dan mucho dolor. Abajo de 6 milímetros generalmente somos capaces de orinarlos, pero en lo que va bajando, pues es un parto, es el parto. Un parto pues, de una piedra, ¿verdad? De un lito, un dolorazo. Y sigue el trayecto del uretero, del lumbar, hacia la pelvis, ¿verdad? Y pues toda la adrenalina liberada, pues piel fría, húmeda, náusea, vómito, gritadero, ¿ok? Bien, ese es el cólico renal. Y el otro es el no cólico, el no espasmódico. Adelante. El dolor no espasmódico, va a corresponder a cálculos que van a producir distensión en los cálices o en la pelvis renal. Este dolor va a ser un dolor sordo y profundo, también localizado en la región lumbar, y puede variar de leve a intenso. Muchas veces este dolor puede ser muy extremo al beber grandes cantidades de líquido. Bien, sobre todo cuando empieza, cuando todavía tiene capacidad del riñón de la cápsula de Gerota sentir. Cuando ya está muy dilatado, Fer, que ya hay hidronefrosis, ya no sientes, ya no. Y no se explicarán ustedes cómo es posible que van a haber gentes que nos lleguen con bolsas hidronefróticas, riñones de 30 centímetros de grandes, muertos ya. Nunca se dieron cuenta, porque solo tuvieron dolor al inicio. ¿Ok? Adelante. Siguiente, por favor.
Bueno, dentro del diagnóstico, principalmente este se va a basar en los síntomas y en algunas pruebas diagnósticas. Dentro de estas vamos a tener el análisis de orina, la radiografía simple, la pielografía intravenosa y la ecografía abdominal. El análisis de orina nos va a dar información relacionada si hay presencia de hematuria, de infección, presencia de cristales formadores de cálculos y también el pH de la orina. Ya hablando de diagnóstico de imagen, tenemos que en la radiografía simple de abdomen, la mayoría de los cálculos van a ser radiopacos y fácilmente se van a poder ver. Y la TAC helicoidal sin contraste es el estudio de imagen de elección para las personas que tengan cólico renal agudo. Bien, entonces si no sabemos cómo está ureacreatinina, Liz, tomografía simple, sin contraste, acabamos de ver. Mira, ahí me estás poniendo un lito en la pelvisilla del riñón izquierdo, ¿verdad? Adelante. Siguiente. Otro de los métodos diagnósticos es la pielografía intravenosa. En esta vamos a utilizar un medio de contraste que se va a inyectar por vía intravenosa y este medio se va a filtrar hacia los glomérulos y de esta manera vamos a poder ver el sistema colector de los riñones y así como el uréter. También vamos a tener la ecografía abdominal, que esta va a ser un método de imagen, pero va a ser muy sensible para la hidronefrosis. Y otro método que es como relativamente nuevo es la gammagrafía nuclear, que va a utilizar marcadores de bifosfonato como medio para obtener imágenes de los cálculos que son muy pequeños y que no los podemos detectar en otros métodos diagnósticos. Bien, Lisbeth, entonces el ultrasonido va a ser muy útil para ver el parénquima renal y si está hidronefrótico. Alcanza a ver litos hasta el tercio superior del uretero, hasta la pelvis, pero ya en todo el uretero ya no ve litos. No es muy útil para ver ureteros, lógicamente, pero sí vería hidronefrosis. Y donde hay hidronefrosis, pues quiere decir que algo más abajo lo está ocluyendo, lógicamente. Pero como no ve ureteros, podemos pedirle a la radióloga, a Aurora, ¿sabe que sí conocen a Aurora? Aurora García Navarro. Bueno, pues podemos pedirle que nos diga cómo están los jets ureterales. Y los jets ureterales es la caída del flujo a la vejiga. Entonces me dice Aurora, están los dos jets bien. Esto no está ocluido. ¿Ok? Los jets ureterales ya son la caída del flujo de los ureteros a la vejiga. Bien, la gammagrafía nuclear usa radioisótopos y nos da utilidad porque se ven los litos y se ve el funcionamiento renal. Se ve que tanto captan del radioisótopo. Sin embargo, no hay en todos lados. Es uno de los peros. Adelante, Liz. Bueno, para el tratamiento del dolor cólico renal, va a ser principalmente de soporte y el abordaje inicial y prioritario pues es aliviar el dolor durante las fases agudas, así como también administrar antibióticos para tratar las infecciones de vía urinaria. Los fármacos de primera elección van a ser los antiinflamatorios no esteroideos y dentro de estos el diclofenaco es el que tiene mayor grado de evidencia que tiene una buena utilidad. Vamos a administrar 75 miligramos por vía intramuscular y podemos repetir la dosis después de 30 a 60 minutos si el dolor no desaparece. Otros AINES también puede ser el ketorolaco, que va a tener igual eficacia, pero tiene un poco más de riesgo de efectos secundarios. Dentro de los fármacos de segunda opción, vamos a poder indicar también los opioides como el tramadol, y estos pues van a estar indicados cuando no hay respuesta a los antiinflamatorios no esteroideos o cuando estos estén contraindicados, ya que los opioides van a tener más efecto. Sí, ¿en quién estaría contraindicado los antiinflamatorios? ¿En quién no le podría? Me dice que el diclofenaco es el mejor, pero siempre y cuando no esté contraindicado. Si no les ponemos opiáceo. ¿En quién está contraindicado? En quien tenga alergia a los AINES. ¿En quién más, Lisbeth? Pues en quien tenga hiperazoemia. Pues ya quedamos que los AINES te inducen a falla renal. Si el paciente ya está reteniendo ureacreatinina, no, ya no le pongas AINE, pues lo vas a mandar a diálisis. Ahí les ponemos un antiespasmódico. ¿Cuál será el antiespasmódico? Pues butilgosina o pargeberina, más un opiáceo.
que no tiene metabolismo renal ni se mete con prostaglandinas. Esa es una contraindicación de los AINES. Adelante. Y si hay también presencia de vómitos, se les va a poder administrar metoclopramida. Toda la orina se debe de tamizar, esto con el fin para obtener o para recuperar el cálculo, para llevarlo a análisis químico y de esta manera valorar el tipo de cálculo que tiene. Esta información más una anamnesis cuidadosa y las pruebas de laboratorio que realicemos van a ser importantes para tomar en cuenta las medidas preventivas a largo plazo. Y como ya mencionó mi compañera Fer, la ingesta adecuada de líquidos va a disminuir la concentración de cristales formadores de cálculos y pues va a ser necesaria indicarla en este tipo de pacientes. En relación con el tipo de cálculo que tenga el paciente, pues los cambios en la dieta y los fármacos, vamos a poder utilizar por ejemplo, en pacientes que tengan cálculos de oxalatos de calcio, pues vamos a recomendar que disminuyan alimentos con alto contenido de oxalato, como son las espinacas, las acelgas, el cacao, el chocolate, las nueces y el maní. Bien, el cacahuate, ¿verdad? Muy bien. La suplementación con sales de calcio, como va a ser el carbonato y el fosfato de calcio, también se van a poder usar para de esta manera unir el oxalato en el intestino y disminuir su absorción. También los diuréticos tiacídicos van a tener la capacidad de disminuir el calcio urinario y de esta manera incrementar su reabsorción tubular. Otro de los métodos farmacológicos que se pueden utilizar son fármacos que se unen al calcio en el intestino, como son el fosfato de celulosa, que se va a poder indicar para inhibir la absorción de calcio y la excreción urinaria. Y también vamos a tener medidas para cambiar el pH de la orina, que por ejemplo en pacientes que pierden la capacidad para disminuir el pH, pues se van a presentar, estos pacientes van a presentar un aumento en las formas divalentes del fosfato y estas se van a unir al calcio y van a formar los fosfatos de calcio. Bien, en la práctica, Lisbeth, yo no les, teóricamente sí se puede, teóricamente sí, pero en la práctica les sugiero no usar carbonato de calcio, porque aunque quela el oxalato, evita que se mete el oxalato, te aporta más calcio y te puede llevar a hipercalcemia y a síndrome de leche y álcali. Y al tener hipercalcemia, pues puede tener más calciuria y saturar la orina. No les sugiero el carbonato de calcio para esto, aunque teóricamente está bien explicado y se puede. Bien. Tampoco les sugiero mucho el fosfato de celulosa. Ya hemos dicho que el fósforo es el contrario al calcio. Cuando queremos bajar el fósforo de la sangre, damos calcio. Si quiero bajarle un poquito al calcio, doy fósforo, pero el problema es que puede llegar a ser hiperfosfatemia, ¿eh? Yo tampoco les sugiero el fosfato de celulosa. Casi todos nos movemos en dar tiacidas, aumentar la ingesta de líquidos y cambiar el pH de la orina, ¿verdad? Con citrato de potasio, que lo puedes conseguir así, o lo trae, por ejemplo, el uroclasio que hemos comentado. Adelante. Siguiente. Y bueno, en algunos casos va a ser necesaria la eliminación de los cálculos y para esto pues vamos a tener varios métodos para extraerlos. Uno es por vía ureteroscópica, otro es por eliminación percutánea y también vamos a tener la litotripsia extracorpórea. Dentro de la eliminación ureteroscópica vamos a tener que este es un proceso que va a consistir en insertar un instrumento por la uretra y se va a dirigir hacia la vejiga y de la vejiga va a pasar al uréter. De aquí se va a realizar bajo una guía fluoroscópica y se van a utilizar varios instrumentos para dilatar el uréter y de esta manera vamos a tomar el cálculo, lo vamos a fragmentar y se va a eliminar. Se van a realizar también estudios radiográficos previos, esto con el fin para conocer la posición exacta del cálculo y dirigir la colocación del ureteroscopio. Bien. Siguiente. Otro método es la nefrolitotomía percutánea y este es el tratamiento de elección para la extracción de cálculos ureterales, renales o proximales.
Esto va a consistir en la inserción por el costado del paciente de una aguja que va a tener un calibre pequeño en el sistema colector del riñón. Vamos a dilatar el conducto y vamos a insertar un nefroscopio, esto a nivel de la pelvis renal. Este procedimiento también se va a realizar bajo una guía fluoroscópica y con este vamos a poder eliminar cálculos hasta de 1 centímetro de diámetro. Bien. Y los cálculos que sean más grandes los vamos a tener que romper con un triturador de cálculos ultrasónico. Una litotripsia. La litotripsia de onda de choque extracorpórea va a ser un tratamiento no quirúrgico que va a utilizar ondas de choque acústicas para fragmentar los cálculos en partículas que van a parecer arena y de esta manera pasen a la orina para que se puedan eliminar. Para asegurar de manera correcta el drenaje adecuado de la orina, vamos a insertar una endoprótesis. Esas endoprótesis, ¿cómo se llaman, Lisbeth? Son catéteres. ¿Cómo se llaman? Son muy usados, ¿eh? Lástima que no están yendo a clínicas, pero son muy usados. Uy, diario vamos a ver de eso. Se llaman catéteres doble J. Doble J. Y se colocan en todo el trayecto del uretero. Porque el litotriptor, hay muchos tipos de litotriptor, ¿eh? Ahorita nos dijo el de ondas de choque, pero hay muchos tipos, ¿eh? ¡Man! Fragmentó la piedra, le hizo mazapán. Entonces va a tirar arenillas, pero esas arenillas pueden tapar más abajo y volver a formar otra vez un tapón. Entonces se les pone un catéter doble J, es una férula adentro del uretero para que resbalen todas esas arenillas. Y más o menos 2, 3 semanas después, un mes después, se les retira el catéter doble J, ¿verdad? Esa es una endoprótesis. ¿Qué más? Sería todo de mi parte. Bueno, muy bien, estamos en tiempo. ¿Alguna duda? Bien, como ven, estos temas parecen más sencillos que los de nefro. Estos temas son de urología. Nos vemos mañana con obstrucción baja. Son bien poquitas hojas. Es la 1038. A la mitad de la 1040 nada más a explicar lo que es cambios de compensación y descompensación prácticamente hasta allí. Y luego si vemos prostático, a lo mejor tenemos mañana mismo próstata. Que estén muy bien, los veo mañana. ¿O alguna duda? Disculpe, doctor, lo de alteraciones neurogénicas ya no lo doy, ¿verdad? No, vas a hacer hasta la página 1040, justo hasta donde se explica el cuadrito que dice compensación y descompensación de vejiga neurogénica. Entonces sería hasta tratamiento únicamente de las vías, de la obstrucción de vías urinarias inferiores. Sí, no traigo aquí ahorita el libro, pero ¿quién eres? Recuérdame, porque no te veo en la pantalla. ¿Quién eres? Ulises. Ulises, les envío una foto hoy con Esmeralda. ¿Hasta dónde, Ulises? Es hasta que explicas el cuadrito que está abajo, creo que de la 1039,